La doctora Rubio Marín ha escrito numerosas obras publicadas en las editoriales más prestigiosas del mundo sajón y también en habla española. Algunos de sus libros incluyen el clásico que mencioné hoy, The Gender of Constitutional Jurisprudence, en la prensa de la Universidad de Cambridge. Una publicación también que es emblemática de sus contribuciones a los temas de justicia transicional, What Happened to the Women, Gender and Reparations for Human Rights Violations, también publicada en Nueva York, The Gender of Reparations, Subverting Sexual Hierarchies While Redressing Human Rights Violations, en Cambridge University Press también, y ha sido consultora de la Comisión Europea y ha trabajado para el Centro para la Justicia Transicional. Esas son solo algunas de todas las contribuciones que ha hecho Ruth a la reflexión y el cambio legal, constitucional y en el plano de los derechos humanos en materia de derechos de las mujeres. Así que muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros por tenerme aquí y gracias a la Universidad de Palermo y en especial a Paola por traerme. Es la primera vez que estoy en este país y la verdad es que tenía muchísimas ganas de conocerlo y luego, después de solo 3 días aquí, ya sé una cantidad de cosas y estoy tratando de entender un poquito. La verdad es que es un poco complicado porque hay una cantidad de paradojas. Por solo referirme a algo a lo que volveré en la charla, bueno, estaba sentada al lado de alguien que me estaba contando más de la ley de la identidad de género y bueno, del rol pionero de Argentina en esto y obviamente la ley de matrimonio igualitario. Y luego, bueno, veo que en la última sesión, que todavía en el Código Civil hay clamorosas desigualdades de sexo y entonces, claro, digo, bueno, pero en esto no éramos líderes. Entonces, bueno, yo siento que me tengo que disculpar porque la verdad es que dar una lección magistral a esta hora a mí me parece un acto de tortura, no sé para quién, pero bueno, espero que les interese lo que tengo que contarles y lo que les voy a contar en realidad es algo que se sale del marco argentino, aunque verán que menciono también Argentina. Es un recorrido histórico que nos trae al momento contemporáneo, es decir, es una obra en 2 actos. La primera es un poquito histórica y la segunda se centra en el constitucionalismo contemporáneo y básicamente el presupuesto de partida es que el constitucionalismo desde sus orígenes históricos no hace más que sancionar un orden establecido y claro de género, lo hace de forma explícita y lo hace sobre todo de forma implícita, y lo que trato de ir viendo en la conferencia es cómo ese orden de género se va, por llamarlo de alguna forma, desmantelando, desinstitucionalizando progresivamente y de una forma que yo creo que todavía es insuficiente. Entonces, me centro en la parte histórica, por eso de que quiero hacerlo más histórico, en el constitucionalismo de Estados Unidos y en el constitucionalismo europeo, sobre todo con una mirada en Italia y en Alemania. Y ya cuando hablo del constitucionalismo contemporáneo me abro al constitucionalismo de otras partes del mundo, entre otras cosas porque pienso que los cambios más interesantes y pioneros no se están dando necesariamente en el viejo mundo. Entonces, el acto primero, que sería un poco el establecimiento de este orden de género en los albores del constitucionalismo y lo que creo que es simplemente un desmantelamiento parcial hasta el siglo XX, ¿no? Bueno, básicamente aquí la idea es que el constitucionalismo del decimonónico y hasta la primera mitad del siglo XX pues no hizo más que heredar una tradición o bien liberal o bien republicana de la ciudadanía y por lo tanto perpetuar la preconcepción de cuál era el orden que la mujer debía ocupar en la sociedad y en la polis, en esa concepción de la ciudadanía. Y como saben, esto sí no es ninguna novedad, ese orden político moderno que acompaña el movimiento constitucionalista se asienta sobre un doble eje en la construcción del género, un eje que refleja la noción de esferas separadas, un eje que por un lado tiene un elemento de subordinación
entre los sexos y por otro lado tiene un elemento de separación de funciones entre los sexos. En ese orden que está intrínseco a la modernidad y al constitucionalismo, es clave la institución del matrimonio y del derecho de familia, del entendimiento de la familia, son quizás las piezas clave. A pesar de ello es interesante, entonces yo empiezo por donde hemos acabado, por la familia, es interesante que si nos vamos a las primeras constituciones, estoy pensando en la Constitución de Estados Unidos, pero también a lo mejor en los primeros textos constitucionales después de la Revolución Francesa, curiosamente o no curiosamente, la familia no aparece mencionada. Yo creo que esto no nos debe sorprender si tenemos en cuenta que parte de lo que trataba de aportar el orden constitucional era una ruptura con el antiguo régimen y con la idea de que entre el individuo y el Estado hubiera corporaciones o unidades intermedias más allá del individuo, ¿no? Pero si bien es cierto que no aparece la familia y que por lo tanto no se articula de forma explícita cómo esa concepción de la familia encuadra o define la posición de la mujer en el orden constitucional, sí está claro que está ahí, que la familia está ahí. Hay un pasaje que a mí me gusta citar, uno de los más conocidos, de 1873, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en Bradwell versus State, que a la hora de denegar la pretensión de una mujer de poder ser abogada, dice, estoy traduciendo del inglés, pero dice algo así como: la constitución de la familia, la organización familiar, por orden divino, así como por la naturaleza de las cosas, indica la esfera doméstica como aquella que pertenece a las funciones y a las funciones de la mujer. La armonía, por no hablar de identidad de intereses que pertenecen o debieran pertenecer a la institución familiar, es contraria a la idea de que la mujer pueda adoptar una carrera independiente y separada a aquella de su esposo. Es verdad que muchas mujeres no están casadas y que por lo tanto no se ven afectadas por ninguno de los deberes, complicaciones, incapacidades que se derivan del estado matrimonial, pero estas son las excepciones a la regla general. El destino natural de la mujer es aquel de satisfacer el oficio noble de mujer y esposa. Esta es la ley del Creador y las leyes de la sociedad civil deben ser adaptadas a la constitución general de las cosas y no pueden basarse en supuestos excepcionales. Es decir, la familia no aparece, pero no aparece porque no hacía falta que apareciera. Era algo que pertenecía a lo que en constitucionalismo llamaríamos la constitución material de las cosas sobre la cual se asienta el resto. En el constitucionalismo europeo, dijéramos, silenciamiento de la familia se supera antes, y ya en el constitucionalismo de entreguerras sí aparecen claramente cláusulas constitucionales. Si van, por ejemplo, a la Constitución de Weimar en Alemania, cláusulas constitucionales que se refieren específicamente a la familia, se refieren específicamente a la maternidad y a la obligación del Estado de proteger y tutelar ambas, así como la función social clara que ejerce la familia. Lo que resulta curioso es que, a pesar de que nos refiramos a la familia patriarcal como la familia tradicional o el matrimonio tradicional, en realidad esta idea de matrimonio tradicional, es decir, el matrimonio que se basa en el varón que ejerce que es la fuente del sustento, y la esposa que lo complementa ocupándose de las labores del hogar, es en realidad una idea moderna de familia y de matrimonio que empieza, dijéramos, a fraguarse culturalmente en la segunda mitad del XIX y que no consigue en realidad representar más que un ideal hasta la segunda parte, a mediados del siglo XX, porque descansa precisamente la idea de un sustento familiar que no se convierte en una realidad para la mayor parte de la familia,
hasta esa época. Entonces, lo interesante es que el cenit de esta idea, de este modelo de familia que se basa en el sustento familiar y en la complementariedad hombre, mujer, esposo, esposa, coinciden, esta idea, dijéramos, tiene su cenit en los años 50, en inicio de los años 60, coincidiendo además con un movimiento fuerte pronatalista después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto coincide en el tiempo con el fuerte movimiento de derechos humanos y de constitucionalismo en Europa que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, y yo creo que sobre esto se ha reflexionado relativamente poco, todos pensamos que intuitivamente, dijéramos, el constitucionalismo moderno europeo lo asociamos como después de la Segunda Guerra Mundial y entendemos que el orden igualitario de sexo es una cosa que viene con ese constitucionalismo, pero la cosa es un poquito más sutil que esa. Por esta coincidencia que les digo. Yo creo que en términos del orden de género con el que nace ese constitucionalismo, hay que entenderlo más bien en clave de continuidad y de ruptura parcial, pero no de ruptura radical. ¿A qué me refiero? Sí es verdad que las constituciones del periodo de posguerra, Constitución de Italia, la Constitución de Alemania, contienen todas ellas ya un principio, igual que los tratados de derechos humanos que luego que anteceden y les siguen, contienen ya claramente una cláusula de igualdad y de prohibición de discriminación por razón de sexo, eso es verdad. También es cierto que en aquellos países, porque los hay, donde el sufragio femenino no se había logrado aún, es claro que a partir de ese momento no se entiende que uno pueda tener un sistema constitucional moderno que no incluya el sufragio femenino, pero, fíjense, hay algunas distinciones con base al sexo que se mantienen a fecha de hoy en esos textos constitucionales, algunas que se refieren al servicio militar o a las prestaciones militares, incluso hoy en día en la Constitución alemana y sueca las encuentran aún, y no solo en términos de servicio militar, sino también, por ejemplo, la sucesión de la corona en España, ya estamos ya en el 78 y aún ahí hay algunas distinciones, es decir, hay algunas distinciones en lo que se considera el ámbito público y los deberes cívicos, donde se mantienen en la Constitución misma, pero yo creo que más allá de esto, que es importante simbólicamente, lo fundamental es que en los albores de ese constitucionalismo de la posguerra, la idea de igualdad de sexo queda limitada o confinada o adecuada a este modelo familiar subyacente. Si nos vamos, por ejemplo, a la Constitución italiana o la Constitución alemana, nos encontramos que ambas, como digo, tienen unas cláusulas que prohíben la discriminación por razón de sexo, pero también nos encontramos con que son constituciones que se refieren a la familia, que se refieren a la maternidad. La italiana, además, es muy específica acerca de qué tipo de familia era el que tenía el constituyente en mente, puesto que se refiere claramente al concepto del sustento familiar como un derecho del trabajador, y se refiere, en el artículo 37, a los deberes de la mujer en el ámbito familiar, que debían ser acomodados en las condiciones de trabajo. Eso está en la Constitución moderna, contemporánea, italiana. Es decir, una igualdad de sexos, pero una igualdad de sexo que debía entenderse compatible con la ideología familiar predominante. Si nos vamos a la jurisprudencia de las Cortes italianas y el Tribunal Federal Constitucional alemán de la época, nos encontramos pues algo parecido a algunas de las sentencias últimas que se mencionaron acá en el ámbito de familia. Es decir, nos encontramos con sentencias donde, por ejemplo, en Italia, una desigual regulación del adulterio, básicamente el adulterio para la mujer era adulterio punible independientemente del resto, para el varón únicamente si lo hacía en su propia casa o con una especial notoriedad, y nos vemos como el Tribunal Constitucional italiano justifica esto en razón de la diferencia que hay acerca de la significación que tiene el adulterio cuando lo comete el marido, cuando lo comete la esposa. El Tribunal Federal
constitucional alemán es un poco, es más moderado, porque el italiano claramente se refiere al principio de unidad familiar y al principio de la paz familiar, para justificar este tipo de distinciones. El alemán es un poquito más sutil, porque lo que básicamente desde el principio no acepta es la idea de subordinación. Entiende que la idea de subordinación de la mujer es contraria a cualquier concepto constitucional de paz familiar. Pero lo que sí hace los años 50 y 60 es la idea de separate but equal, separados pero iguales, es decir, admite perfectamente que la mujer pueda tener un trabajo, una función distinta de dedicación al hogar, y que lo importante es que eso no conlleve un tratamiento peyorativo. Es decir, no se entiende que tenga que haber necesariamente una igualdad estricta y formal. Por lo tanto, en realidad, no es sino en 1970, en los años 70, como consecuencia de los logros del feminismo de segunda generación, cuando se da el momento de ruptura en este sentido. Ese momento de ruptura que en Europa, por ejemplo en Italia o en Alemania, queda marcado por grandes reformas del Código Civil, donde se limpia el Código Civil de todas esas distinciones formales en base al sexo, que no son más que en una menor o mayor medida reflejo de un orden patriarcal de la familia. Lo que sí es cierto es que este momento de ruptura en los años 70, y sobre esto quiero detenerme un poquito, tiene luego una evolución distinta en el constitucionalismo estadounidense y en el constitucionalismo europeo. Entonces voy a hablar de un poquito de estas dos trayectorias porque tienen implicaciones acerca del posible desarrollo de la agenda en los momentos actuales. En el constitucionalismo estadounidense se intentó, sin ningún éxito, como sabrán muchos, introducir una enmienda que garantizara la igualdad entre los sexos. No prosperó, y es solo la jurisprudencia la que a partir de los años 70 reconoce o deriva de una cláusula genérica de la igualdad, de la Equal Protection Clause, en la prohibición de discriminación por razón de sexo. La doctrina que se articula a mediados de los 70 en Estados Unidos es una que se centra en la prohibición de discriminación entendida como prohibición de estereotipos de sexo. Es el daño por excelencia en términos constitucionales, es que se entienda o que se esperen del hombre y de la mujer cosas distintas, roles distintos, y sobre todo que sea el Estado el que sancione o perpetúe esos roles de género. Los estereotipos de sexo son lo grave, y por lo tanto lo que se afirma es un principio de igualdad formal, de neutralidad, y lo primero que se hace es pulir el ordenamiento jurídico, sobre todo en términos de derecho de familia, de todas aquellas expresiones de diferenciación que hubiera podido haber en base al sexo. Lo interesante es que a partir de ahí el derecho constitucional americano se hace un poco insensible, dijéramos, a la diferenciación que sí se sigue manteniendo en términos de la sociedad acerca de los roles de varones y mujeres. Es decir, a mí me da igual que en la realidad sigan siendo las mujeres las que fundamentalmente se dedican a la crianza de los niños y le dedican más tiempo a esto y tienen dificultades extraordinarias conciliando vida laboral y vida familiar. Yo ignoro esta realidad porque entiendo que si el derecho la refleja y la acomoda, lo que está es perpetuando esa realidad. Por lo tanto, yo trato con una igualdad estricta y formal. Eso, de forma interesante, yo creo que limita para el constitucionalismo estadounidense las posibilidades de derivar protecciones, tutelas, a las madres trabajadoras o a las mujeres embarazadas que estén trabajando, porque cualquier concesión en ese sentido se ve sobre todo como una amenaza a la igualdad de la mujer entendida como trabajadora, se ve como una forma de proteccionismo, como un arma de doble filo, como algo que se puede volver en su propia contra. Incluso la Corte de Estados Unidos a mediados de los 70 dice que la discriminación por embarazo no es discriminación por razón de sexo, porque en el mundo hay
algunas mujeres embarazadas y otras no. O sea, que hace una lectura muy restrictiva de lo que supone esto, una lectura que yo creo que luego limita las posibilidades de atender, dijéramos, las exigencias de la reproducción y sobre todo una lectura que hace de la reproducción humana algo invisibilizado, algo privado, algo que no debe ser atendido. De hecho, saben que es uno de los países que tiene unas licencias de maternidad menos importantes, porque además en la medida en la que hay algún tipo de acomodo se busca siempre fórmulas neutrales para hacerlo, es decir, fórmulas que, por ejemplo, asemejan el embarazo a cualquier otra forma de incapacidad laboral. En Europa, dijéramos, la cosa es un poco distinta. En esos años 70, cuando triunfa por fin el principio de igualdad y se impone la idea de neutralidad, hay un momento de convergencia que es el momento en el que vemos las grandes reformas de los códigos civiles, depurar el ordenamiento de cualquier distinción por razón de sexo, y es muy curioso porque esas mismas cortes, sobre todo la italiana, que a inicios de los 60 estaba justificando todo esto en, lo que entendía que eran justificaciones objetivas y razonables, ya en los 70 dice que no, que ese tipo de justificaciones no son posibles, se aparta claramente de su propia doctrina. Sin embargo, en Europa, la idea de la lucha contra los estereotipos de sexo no se convierte en la clave de la doctrina constitucional de la igualdad de sexo, sino que más bien, desde los años 80, inspirado parcialmente por la evolución del derecho antidiscriminatorio europeo, la idea clave se convierte en la lucha contra la desventaja, es decir, contra la lucha por la igualdad de oportunidades. Una idea de igualdad sustantiva es la que se impone y no solo una idea de igualdad formal, y de alguna forma convergen esa tradición constitucional europea que mezclaba elementos liberales y elementos sociales y que había metido dentro de lo social la protección de la maternidad y de la familia. Eso converge con una lógica de igualdad sustantiva de oportunidades y se traduce en que más bien se entiende, lejos de ser normas antidiscriminatorias, las normas de protección de la maternidad y las normas que tratan de facilitar la conciliación, se entiende que son exigencias del principio de igualdad bien entendido. El hecho de que sean exigencias, que sean esto, pero que al mismo tiempo sean normas, dijéramos, de doble filo, porque sí, facilitan que concilien las mujeres, pero al final acaban conciliando solo las mujeres, no se considera central. Y de hecho, lo que nos encontramos en términos de resultados es que hay un mercado laboral donde en Europa, ahora, estamos en efecto, bajo los efectos de shock de crisis y hay un poco de diferencia, pero fundamentalmente en muchos países europeos ha habido una mayor presencia de la mujer en el mercado laboral, pero sí ha habido claramente una sobrepopulación de la mujer en nichos dentro de ese mercado laboral y en trabajos de tiempo parcial. Como además, a diferencia de Estados Unidos, en Europa la doctrina, la antidiscriminación no requiere intencionalidad, sino que se admite a nivel constitucional, en Estados Unidos a nivel legal, pero no a nivel constitucional, la discriminación de impacto indirecta, pues eso permite, por ejemplo, que el trabajo a tiempo parcial, que el tratamiento jurídico que se dé al trabajo a tiempo parcial se considere una posible discriminación por razón de sexo, puesto que la mayor parte de las trabajadoras son trabajadoras a tiempo parcial. Si yo no regulo una serie de condiciones adecuadas al trabajo parcial, estoy discriminando por razón de sexo. Eso para Estados Unidos sería una aberración, es decir, entender y asumir que trabajo a tiempo parcial igual a mujer. Y sin embargo, para Europa eso es la realidad, y si no atendemos a esa realidad, pues lo que estamos es perpetuando la desigualdad que hay en la sociedad. Con todo y con eso, lo que sí me parece interesante es que ya sea en la versión de Estados Unidos, ya sea en la versión europea, que son concepciones distintas, lo cierto es que hasta época muy reciente, bien la igualdad formal, bien la igualdad sustantiva europea, en términos constitucionales lo interesante es que una vez que se han superado
con los nuevos códigos civiles esas desigualdades formales y se han limpiado las leyes de esas desigualdades formales, la igualdad sustantiva queda limitada al ámbito del empleo. Ese es el ámbito que se prioriza de alguna forma. Es decir, la idea de igualdad sustantiva no se extiende, por ejemplo, al ámbito político y de la participación de la mujer en el ámbito político, al ámbito de la participación de la mujer en la esfera corporativa o incluso a la división de roles y de tareas en el cuidado, en el seno de la familia. Bueno, ya veremos, pero porque básicamente hay otros principios constitucionales y otras instituciones constitucionales que limitan esa posible expansión de esferas. Con lo cual, más allá de que la igualdad sustantiva pueda tener un alcance mayor, si en el fondo estamos limitando la esfera en la que entendemos que la igualdad sustantiva se tiene que aplicar, pues estamos haciendo un constitucionalismo que no es capaz de subvertir plenamente esos roles y esa construcción del género. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, pues yo creo que hoy en día sí que vemos que hay algo nuevo en el ambiente, es algo muy reciente, o sea que realmente yo creo que más allá de filtrar esas distinciones claras, es decir, el hecho de que una por ser mujer tenga un estatus jurídico distinto, ¿no? Eso es lo que se ha conseguido, pero yo creo que el orden sexuado de la sociedad y de la comunidad política es algo que solo ahora se está cuestionando de forma más amplia y más compleja. Y lo que vemos es que la obsesión se está dejando de ser solo el empleo y el mercado de trabajo, y vemos que, sobre todo, no solo hay dijéramos, una nueva mirada que no se centra solo en el mercado de trabajo y en la igualdad sustantiva en ese ámbito, sino que es un enfoque que lo que está cuestionando es la limitación de pensar esta agenda emancipatoria en términos de derechos, ya sea el de la igualdad o de cualquier otro derecho, y que está tratando de abordar el tema de las instituciones y no solo de los derechos, bien sea la empresa, bien sea el Parlamento, bien sea la familia. Vemos que aparecen nuevas narrativas, nuevos encuadramientos que no se refieren únicamente a los derechos de la mujer, sino que se refieren como a visiones sociales más amplias. Yo creo que hay en curso un proyecto de democracia paritaria o igualitaria, que se articula en narrativas tales como la representación equilibrada entre los sexos, el matrimonio igualitario, la paridad en el tema de decisiones, la conciliación familiar. Esto es una forma distinta de entender el funcionamiento de las instituciones que, curiosamente, sí atiende al sexo, es decir, usa el sexo como categoría relevante para cuestionar el orden sexuado preestablecido pero silenciado. Vamos a verlo un poquito en detalle. Entonces yo lo que hay obviamente, lo que es interesante es que hay distintas agendas legislativas que se están poniendo al servicio de estos propósitos y que en según qué país y qué contexto el constitucionalismo está sirviendo como agente de transformación, pero también agente regresivo para limitar este tipo de agenda. Sobre todo el viejo constitucionalismo, que era el que más se había hecho al cuerpo del antiguo sistema. En constituciones más recientes vemos que hay una apertura que el constitucionalismo del viejo continente, o incluso el norteamericano, el viejo constitucionalismo, no tienen. Yo quisiera abordar tres temáticas, tres debates constitucionales contemporáneos para ejemplificar esta nueva agenda. Quisiera hablar, en primer lugar, un poco del debate de las cuotas de género y el constitucionalismo. En segundo lugar, del matrimonio, yo iba a decir del matrimonio del mismo sexo, y Paola me dijo, no, eso es regresivo, tenéis que decir matrimonio igualitario. Digo, pues del matrimonio igualitario, que lo refleja en realidad mucho mejor el nuevo paradigma.
Y luego, por último, una temática que yo creo que sí ha sido abordada muchísimo menos, pero que yo creo que es la que enlaza bien con todo el tema del derecho privado y de la familia, que es el cuidado y la distribución del cuidado como tema emergente en la agenda constitucional, que es realmente lo revolucionario, porque si la agenda constitucional es una que trata de retar la separación de esferas, no puede quedarse en lo público, estrecha o ampliamente entendido, el trabajo y la política, sino que tiene que penetrar en la familia. Y aquí las resistencias son fuertes porque el viejo constitucionalismo no es que no dijera nada de esto, sancionaba a la familia, pero sancionaba también un derecho a la intimidad familiar y a la no interferencia estatal en la familia. Y entonces, claro, cuestionar eso es algo complicado. En términos de la agenda de cuotas de género y constitucionalismo, es América Latina la que en los años 90, y yo creo que Argentina, en concreto el país, la región y el país que se convierten un poco en pioneros en el desarrollo de una agenda legislativa para el empoderamiento de las mujeres. Y no es únicamente Argentina, aunque probablemente fuera la primera, eso sí no lo sé. Si van ustedes a la Constitución de Colombia y Paraguay, verán también cláusulas constitucionales que habilitan para la adopción de este tipo de medidas de acción positiva en el ámbito político, ¿no? Específicamente en el ámbito político. En Europa, el debate ha sido en gran parte liderado por la Unión Europea y por el Consejo de Europa. Son estos órganos europeos los que han ido abanderando esta idea de la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones, y cada vez vemos más países europeos ahora mismo que yo sepa, tienen cuotas legislativas: Francia, Bélgica, Eslovenia, España, Italia y Portugal. Interesante, y creo que aquí eso sí me interesaría saber por qué no. Interesante es que en Europa ese debate y esa agenda de cuotas de género en el legislador ha tenido efecto y ahora se está replicando en el ámbito corporativo, y hay un debate interesante acerca de si los consejos de administración de las empresas tienen que incluir un porcentaje también, dijéramos, equilibrado. Hay legislación en estos momentos en Noruega, en España, en Islandia, en Francia, en los Países Bajos, en Bélgica y en Italia. Se está discutiendo en Alemania. Hay una propuesta de la Comisión Europea para, por ley, obligar a las empresas a que cambien la composición de sus órganos ejecutivos, ¿no? Con lo cual, yo creo que la idea está trascendiendo de lo que es la esfera pública como esfera política de representación, y se está llevando a términos amplios, en términos de poder. Cualquier esfera de poder que solía ser, dijéramos, bastión de los hombres, está convirtiéndose en objetivo y repensándose. A diferencia de América Latina, donde las Cortes Constitucionales Supremas no han usado los textos constitucionales para frenar esta agenda legislativa de cambio y de cuotas, en Europa la cosa sí ha sido bastante más discutida. Y desde los años 80 nos encontramos que Francia, con su ideología de la ciudadanía universal, la nación como una unidad indivisible, se siente profundamente incómoda con la idea de cuotas de género. De hecho, la idea de cuotas de género no tiene éxito en Francia, y no es hasta que la cosa se reconceptualiza en términos de paridad que la agenda consigue prosperar, porque básicamente lo que se entiende que está aquí no es la idea de igualdad de sexo, sino la idea de representación democrática, del sistema de representación democrática. En Francia la agenda legislativa no prospera hasta que se reforma la Constitución 2 veces, primero para hacer posible la legislación de cuotas legislativas y luego para hacer posible la legislación de cuotas corporativas. Hizo falta dos reformas constitucionales, porque en cada uno de los casos el Consejo Constitucional estaba tratando de frenar las aguas, y incluso la segunda vez dijo no, aquello era para el ámbito político, este es otro ámbito, no nos vale, y hay una segunda reforma constitucional. Pero también en Italia hubo litigio constitucional y hubo que reformar la Constitución. Es decir, en Europa es necesario toda una ola de reformas constitucionales
para hacer esto posible, porque lo que se entiende que está en juego no es el derecho a la igualdad de la mujer, sino es la concepción misma de la democracia, ¿no? Con todo y con eso, es en el nuevo constitucionalismo donde yo creo que hoy en día está esta idea de democracia paritaria más claramente expresada, sin perjuicio de que discutamos las credenciales más o menos democráticas de algunos de los países que voy a mencionar. Yo ahora me limito a lo que es ingeniería constitucional puntera. Pues me resulta interesante que en la Constitución de Marruecos de 2011 la noción de paridad de sexos se haya considerado, se haya articulado como una noción central para entender toda la doctrina de igualdad de sexo. La Constitución de Bolivia del 2009, a la hora de definir la forma del país como democracia, se refiere a la igualdad entre sexos. Ecuador y México son interesantes porque llevan la idea de la democracia paritaria más allá del ámbito legislativo y se refieren al poder judicial, al poder ejecutivo, incluso a la jurisdicción indígena. Lo que yo creo que vemos es que lo que creo que está pasando es que la noción de igualdad de sexo se está convirtiendo en el constitucionalismo contemporáneo en una de las señales de identidad del orden político. Es decir, de la misma forma que decimos esto es un Estado federal, parlamentario, bueno, pues igualitario en términos de sexo, es cada vez más no solo una cosa de una cláusula ahí de la igualdad de sexo, sino algo que define el propio orden político. Esto, sin embargo, en Estados Unidos es impensable, puesto que el sexo como categoría de ingeniería social está muy limitado, incluso porque los propios movimientos de mujeres entenderían y entienden que cuotas de género serían paternalistas, estigmatizarían a las propias mujeres y por lo tanto es muy difícil que el feminismo igualitario norteamericano entienda estas cuotas de género compatibles con el principio de la igualdad, o en el caso de las cuotas políticas con la primera enmienda y los derechos asociativos de los partidos políticos. En cuanto al debate del matrimonio igualitario, es también interesante que justo a mediados de los 90, cuando empieza este debate con pujanza, primero se articula alrededor de las uniones, dijéramos, de las uniones civiles, y luego, a partir del nuevo siglo, claramente el matrimonio para parejas del mismo sexo. Europa es el continente que lidera, aunque ya son 11 países en 4 continentes distintos, los países en los que el matrimonio del mismo sexo es una posibilidad. Vemos que aquí lo interesante es que nuevamente es una institución lo que está tratando de repensarse, en este caso es el matrimonio. En este caso igualmente, cuando vamos a las jurisdicciones de los distintos países, que las constituciones han servido para argumentar a favor de este cambio, pero también para resistir este cambio. En realidad, en la menor parte de los casos encontramos, dijéramos, que la Constitución sirve como caballo de batalla para lograr el derecho, en términos de derecho, aunque ese fue el caso en Sudáfrica y en algunos estados de Estados Unidos. Mucho más frecuente ha sido que las Cortes Constitucionales hayan dicho, bueno, a lo mejor matrimonio y matrimonio no, pero una igualdad de derechos y obligaciones, algún estatus jurídico equivalente es necesario constitucionalmente. Distinta ha sido la postura de aquellas Cortes que simplemente han entendido que era discrecionalidad del legislador. Miren ustedes, por ejemplo, en Italia, con su Vaticano dentro, dicho no, esto nosotros no nos metemos, esto es cuestión del legislador, es decir, la Constitución sanciona la institución del matrimonio, pero quienes hayan de formar las condiciones del matrimonio es algo que es tarea del legislador. Excepcionalmente, los tribunales constitucionales, en concreto yo estoy pensando en un caso que es Alemania, ha dicho que constitucionalmente el matrimonio estaba reservado para parejas de distinto sexo. Entonces, el Constitucional en Alemania ha dicho que sí, que el legislador no solo que puede, sino que debe articular otra fórmula para que se reconozca un estatus de derechos y deberes parecido, pero que constitucionalmente el matrimonio queda reservado
a las parejas de sexo distinto. Lo que a mí me parece interesante cuando uno va a leer la jurisprudencia de los distintos países es que a pesar de que está claro, yo creo que lo que estamos discutiendo, es decir, está claro que estamos discutiendo distintas cosas y está claro que estamos discutiendo el derecho de personas independientemente de su orientación sexual, de gays y lesbianas, a tener una vida familiar, sexual, emocional, reproductiva, en igualdad de condiciones, con igual dignidad, con igual derechos y prerrogativas. Pero yo creo que lo que estamos cuestionando también es la propia institución y el código y la heteronormatividad del matrimonio, es decir, la institución matrimonial que precisamente definía a la mujer como esposa y al hombre como marido. Y sin embargo, rara vez el principio de igualdad por razón de sexo ha sido aportado como un elemento en esta argumentación. Es decir, la igualdad de sexo se ha hablado de dignidad, se ha hablado de discriminación por orientación sexual, pero el principio de igualdad por razón de sexo se ha entendido que era menos relevante en este debate, aunque yo creo que es absolutamente clave. ¿Hay algún tribunal, algún caso que sí ha decidido, dijéramos, la cuestión en torno a esto? Estoy pensando en alguna sentencia de algún estado de Estados Unidos, pero ha sido lo excepcional. Con todo y con ello, cuando uno va a la argumentación, no a los artículos o a los preceptos constitucionales, pero sí a la argumentación, lo que encontramos es que aquellos tribunales que han sido progresistas en el sentido de favorecer una equiparación en derecho o la apertura de la institución matrimonial, se han centrado básicamente en varios puntos, pero todos ellos son puntos que apuntan a un nuevo entendimiento del matrimonio, que se aparta del matrimonio, que divide roles, que separa roles, que asigna roles y que hace de la reproducción su centro. Entonces vemos a tribunales constitucionales hablando de amor y cómo la nueva esencia del matrimonio tiene que ser entendida en términos de responsabilidad compartida, apoyo, amor, afecto, confianza, respeto, apoyo recíproco, cuidado recíproco. Eso, las decisiones de Vermont, de Massachusetts, en Tribunal Constitucional en Eslovenia, en España, se refieren en estos términos. Otras veces el punto ha sido poner el énfasis sobre el hecho de que la función reproductiva no debe considerarse ya la central en la institución matrimonial, es el caso de México, y obviamente también el punto de que la capacidad de crianza y la aptitud para la crianza de menores no era algo que debía estar asociada al sexo y a la orientación sexual de los padres, lo cual significa separar y poner y anteponer el cuidado a la biología. Es decir, yo creo que aquí, cuando hablábamos de la adopción, son temas recurrentes, paternidad, maternidad, es decir, hay una desvinculación creciente entre la función del cuidado a la que se le puede dar centralidad, pero desvincularla de las biologías y de las orientaciones sexuales de las personas. Por lo que respecta a la agenda del cuidado y el constitucionalismo, en Europa yo creo que es donde esta agenda narrativamente ha llegado a un estadio más sofisticado, aunque los avances son de momento bastante modestos. Yo creo que lo revolucionario es que simplemente hoy podamos estar hablando de cuidado familiar y constitución. Eso hubiera sido impensable. Que esto fuera un asunto constitucional. Lo cierto es que como Europa tiene una tradición constitucional que luego ha exportado, porque en las cláusulas de las constituciones de América Latina está claramente reconocida la centralidad de la familia y la centralidad de la maternidad, ese no invisibilizar, ese no privatizar la reproducción humana, sino reconocer su centralidad constitucional, si bien cuando se refiere únicamente y normativamente a la mujer es problemática, permite una agenda de expansión y de disociación
del sexo y de la normatividad sexual, diciendo no, vamos a seguir reconociendo la centralidad de la reproducción como asunto de la comunidad, como asunto político, lo que pasa es que no vamos a decir que este es el trabajo de las mujeres. Y eso es lo que yo creo que se va viendo poquito a poco. Obviamente está muy vinculado con poner al centro la noción del cuidado y quitar la noción de la biología. En Europa, estos mismos organismos, la Unión Europea, el Consejo de Europa, habla de la necesidad de buscar formas de conciliar, del equilibrio, de la necesidad de encontrar un equilibrio entre trabajo y familia y vida familiar para todos, de la necesidad de distribuir las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, no solo como forma de garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres, sino como forma de la buena vida. Ahí es donde está, dijéramos, la clave emancipatoria que promete que también aquí hay algo para los hombres, ¿no? En términos de políticas o de agenda legislativa, bueno, pues lo que vemos es que se avanza la idea de la necesidad de abundar en permisos de paternidad y no solo de maternidad, se avanza en la idea de buscar medidas para incentivar en aquellos casos donde los permisos parentales largos, para el cuidado más allá de los 3 primeros meses, para que haya incentivos para que sean los hombres también los que los toman, porque la igualdad simplemente formal a la hora de articular esos permisos no se ha traducido en que los hombres tomen esas licencias con igual frecuencia. Y constitucionalmente, como digo, aquí lo clave es entender en qué medida la figura de la paternidad puede recobrar una centralidad igual a la que hasta ahora ha tenido la maternidad y, sobre todo, en qué medida estamos dispuestos a romper el velo de la privacidad familiar y de la neutralidad estatal a la hora de abordar la cuestión de quién hace qué en el seno de la familia. Como les digo, yo creo que es la tradición constitucional que reconoce al menos esa centralidad de la maternidad y del cuidado, tiene ese potencial que la tradición constitucional estadounidense no tiene, precisamente porque lo invisibiliza y lo privatiza. Lo que está claro es que esta es una agenda que contiene, dijéramos, una dimensión identitaria y una dimensión redistributiva. Es decir, es una agenda identitaria porque se trata de definir qué es un padre y qué es una madre, o qué no está claro que tenga que ser lo uno y lo otro. Pero la agenda redistributiva es que si aquí el Estado y los empresarios no contribuyen al sustento de lo que es la reproducción humana, la agenda se queda en una cosa muy pequeñita. Básicamente decir, bueno, de estos 3 meses que tenemos, ¿quién coge cuánto? ¿Vale? Pero obviamente no se va más allá. A nivel de los tribunales en Europa tenemos agendas muy interesantes que van afirmando, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un caso relativamente reciente contra Rusia, donde los permisos de paternidad en el ámbito militar estaban pensados para mujeres y la Corte Europea de Derechos Humanos dice que eso es discriminación por razón de sexo. Pero realmente gran progresión en términos de aumentar estos permisos no se ha dado, y a nivel europeo se ha discutido, lo más que se llegó es a pasar de 3 a 4 meses, el último de esos meses no es transferible, es decir, se está pensado para que el último de esos meses lo coja el padre, pero agendas más ambiciosas como pasar a 14, 18, 20 semanas no han prosperado, y todavía la idea más revolucionaria de instaurar un permiso de paternidad en serio, por supuesto, tampoco. Lo que yo creo que es interesante, o sea, que ahí queda muchísimo que hacer para conseguir la igualdad formal, sin incurrir en la tentación de simplemente privatizar la cuestión e invisibilizarla socialmente. De todas formas, aunque lográsemos esa igualdad formal y dijéramos, bueno, vamos a distinguir lo que es estrictamente biológico, es decir, las mujeres paren y las mujeres pueden dar lactancia natural y los hombres no, de todo lo que es cuidado, y ahí vamos a aplicar igualdad estricta. Yo creo que esa es obviamente la vía hacia la que se va avanzando, aunque estamos lejísimos de eso. Lo que yo creo es que, aunque eso se lograra,
no habríamos logrado más que arrascar un poquito la superficie, porque obviamente todo el derecho, no solo el derecho de familia, el derecho tributario, todo el derecho, está el derecho social, refleja a través de normas absolutamente neutrales que no usan la categoría de sexo el orden familiar tradicional. Y ahí, en términos constitucionales, voy a centrarme y les voy a explicar un poquito unas evoluciones interesantes, muy interesantes, en la jurisprudencia constitucional alemana, porque yo creo que hay avances de cierto interés. Básicamente, durante todo el tiempo, la Corte Constitucional, el Tribunal Federal Constitucional alemán, había reconocido que lo clave, es decir, no se podía, el Estado tenía que permanecer neutro con respecto a la organización interna en el seno de la familia. Esa era la idea clave. Y esa neutralidad, en apariencia, en lo que se traducía, venía traduciendo, era en el derecho a mantener el arreglo tradicional. En eso se venía traduciendo. Por ejemplo, hay un debate fascinante en derecho impositivo, donde hay un sistema impositivo que en Alemania, que el Tribunal Federal entiende contrario a la Constitución, y al final se acaba con un sistema impositivo que es el actual, que sí tiene la sanción del Constitucional, que es un sistema que permite sumar las ganancias totales del esposo y de la mujer y dividirlo entre dos, a efectos impositivos. Claro, ese es un sistema que hace que solo resulte lucrativo el trabajo de las dos personas si la ganancia o los ingresos son muy parecidos. Porque si yo gano muy poco y resulta que mi esposo gana muchísimo, a fin de cuentas luego sumamos lo que ganamos los dos, lo dividimos en los dos y a efectos impositivos como si los dos ganáramos en términos medios. En un sistema progresivo como es el alemán, este es un sistema que no favorece el trabajo, el empleo de la mujer en un contexto donde las mujeres siguen teniendo salarios inferiores al de los hombres. El Tribunal Constitucional, sin embargo, entiende que esto es perfectamente compatible porque esto garantiza es neutral, es decir, neutral en el sentido de que permite a las familias que deseen seguir acogiéndose al arreglo familiar tradicional. Lo que vemos que está surgiendo en los últimos años, muy recientemente, es una creciente toma de conciencia de que también en este ámbito, como en casi cualquier ámbito, la idea de neutralidad es imposible. Mire usted, neutralidad no. O está favoreciendo una cosa o está favoreciendo la otra, pero neutralidad es imposible en sentido estricto. Y en los últimos años Alemania ha aprobado una serie de leyes tratando de desarticular estos roles de género en el cuidado. En concreto me voy a referir a una ley del 2006, una ley federal sobre permisos parentales y subsidios parentales. El sistema tradicional que tenía Alemania era el de decir, bueno, por cada hijo que se tengan 300 euros por cada hijo y por mes, al mes 300 euros, y luego había una forma de calcular, dijéramos, el ingreso total de la familia y de tratar de favorecer a las familias menos favorecidas económicamente. Esta política la cambia el legislador alemán en el 2006 porque ve que la gente, los profesionales jóvenes no están teniendo hijos, las parejas de profesionales no están teniendo hijos, y porque ve que siguen siendo las mujeres las que se cogen las licencias. Y entonces dicen, no, voy a cambiar el sistema de cálculo, a partir de ahora lo que voy a hacer es que voy a calcular un porcentaje, el 80%, la persona que cuida al menor va a adquirir el 80%, durante un año, el 80% del salario que tenía antes de entrar al permiso parental, con un tope de 1.800 euros al mes. Claro, ese sistema, y si no tenía ningún salario en el año previo al permiso, sí aplicó un mínimo de 300 euros. Pero claro, ese sistema lo que trata de conseguir es que no sea siempre la mujer la que
año tras año se quede cuidando a los hijos, sino que si los dos trabajamos, yo dejo de trabajar este año, pero el año que viene, o si tenemos otro hijo, pues interesa que seas tú el que trabaje, porque si no nos quedamos con el mínimo de 300, mientras que si eres tú, nos quedamos con el 80% ahora de tu salario. Y lo que es interesante es que como la Corte había desarrollado toda esta jurisprudencia diciendo neutralidad estatal, interpretación incluso del principio de la igualdad de géneros, pero igualdad quiere decir que se permite una separación de funciones siempre que tengan un tratamiento equivalente. Pues lo que vemos es que distintas mujeres son las que ahora vienen a la Corte y dicen no, esperen, esto es discriminatorio y es discriminatorio por razón de sexo. Yo quiero que a mí se me aplique el porcentaje que tenía en mi salario cuando cogí el primer permiso, porque el Estado tiene que ser neutral. No nos ha venido diciendo que el Estado debía ser neutral acerca de quién y cómo nos organizábamos internamente. Y aquí el Tribunal Federal alemán aplica por primera vez la noción de igualdad de sexo para decir que no, que es que precisamente la noción de igualdad de sexo lo que quiere y tiene que querer decir es que estos roles de género hay que desmantelarlos, que lo que no debemos favorecer es que sea siempre la mujer la que haga estas labores, que es necesario que se involucre el esposo, es decir, independientemente de en la posición que uno, lo que uno crea más correcto, lo que yo creo que la Corte pone de manifiesto es que neutralidad es imposible, o favorecemos un sistema o favorecemos otro, igual que en el terreno impositivo. Y yo creo que como con esto prácticamente se podría aplicar con todo. Es curioso porque el tribunal no ha abandonado la idea de la neutralidad. El tribunal sigue con la idea de la neutralidad, pero ahora la está reinterpretando de formas curiosas, como diciendo que la neutralidad significa darle la opción a la pareja entre un cuidado personal a los hijos o delegar el cuidado a terceras personas. Fíjense qué giro tan interesante para poder eso. Con todo y con eso, vuelvo a decir, es en constituciones recientes donde encontramos una articulación más clara, más progresista, más innovadora acerca del desmantelamiento de los roles de género en el ámbito familiar y con respecto al cuidado. En Bolivia, por ejemplo, hay lenguaje constitucional que se refiere a la igualdad no solo de derechos en el seno familiar, porque eso sí ya se ve en bastantes constituciones, sino de oportunidades. Es decir, que ahí penetra la idea de igualdad sustantiva como idea que tiene que regir el ordenamiento familiar. También encontramos constituciones como Colombia que se refieren a la paternidad, es decir, ya vemos que esa cláusula o esa referencia a la maternidad está siendo reemplazada, bien porque la paternidad también merece mención explícita o bien porque hay un lenguaje neutral que se refiere al cuidado de los hijos y a los progenitores de forma un poco más neutral. Y de todas formas es la Constitución de Ecuador, yo creo, la que se lleva la palma en esto, porque es la que da el paso explícito de reconceptualizar el cuidado como trabajo productivo, es decir, cuestionando la dicotomía entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, y el cuidado, y se refiere al cuidado como deberes de ciudadanía. Para concluir, el nuevo milenio está testimoniando el progreso, este progreso en el desmantelamiento de roles de género. Se están tomando medidas de forma proactiva para asegurar que las mujeres y no solo los hombres habiten el mundo de la gobernanza pública y privada, para asegurar que las formas de apoyo interpersonal y solidaridad basadas en el amor y el compromiso por el cuidado recíproco puedan competir con el matrimonio heterosexual en formas que son más inclusivas para todas las mujeres, así como para varones homosexuales, y para asegurar que los padres y no solo las madres compartan las alegrías y las responsabilidades del cuidado que requiere la especie humana, a medida que la comunidad va reconociendo por fin que la interdependencia humana es la norma y el valor central y social del cuidado. Hasta ahora, sin embargo, el progreso ha sido limitado, se han desarrollado agendas de resistencia y de contramovilización para contener la disolución de la hegemonía del matrimonio heterosexual. Los directorios y
los directorios y los cuerpos ejecutivos de las empresas, los parlamentos y en general en las autoridades públicas siguen siendo predominantes masculinas en todo el mundo, y también predomina la expectativa y la realidad del mayor involucramiento de las mujeres en el cuidado y la crianza de los hijos. Además, como decía, en medio de una economía globalizada y con niveles de desigualdad crecientes y un estado de bienestar amenazado, es poco probable que veamos que el Estado entre y la comunidad entre y asuman una parte cada vez mayor en las cargas que conlleva la reproducción social. El homus economicus, cada vez más acompañado de la mujer económica, siguen siendo las figuras centrales en el imaginario público, mientras que la reproducción y el cuidado siguen siendo en gran parte silenciados como algo privado, opcional, personal o residual. Yo creo que hace falta una cultura de la vida que, por un lado, no tenga complejos, pero por otro lado no sea normativa, en clave de género, ni en general, ni en claves de género, incluyendo una cultura que incite a las personas, hombres y mujeres, a explotar el máximo potencial de cada una y todas y cada una de sus capacidades como formas posibles de la buena vida. Creo que las tradiciones constitucionales que han reconocido simultáneamente las nociones de igualdad sustantiva y la centralidad de la familia y la maternidad tienen el potencial, que todavía no vemos actualizado, de retener esa centralidad, pero además de expandirla de forma que dé visibilidad a la igual centralidad de la paternidad, entendida como cuidado y no como biología, y a la crianza como responsabilidad compartida. Constitucionalmente hablando, tal reconocimiento obligaría a reconocer que un sistema legal neutral, no es suficiente para superar estos roles establecidos, que es necesario ir más allá de esa neutralidad y cuestionar la protección de esferas de privacidad y no interferencia que hasta ahora hemos ido tutelando constitucionalmente a entidades como partidos políticos, parlamentos, familias o empresas, entendiendo que esa neutralidad no es más que una ficción que en realidad da cobertura a tales roles y permite perpetuar el status quo. Para que el género se desmantele plenamente y el sexo, en consecuencia, puede ser liberado, la igualdad constitucional del sexo no puede ser contenida en términos de esferas y debiera inspirar una agenda de transformación que apunte a todas las estructuras e instituciones alrededor de las cuales la ideología de las esferas separadas y, por lo tanto, la definición misma del género fueron establecidas desde los albores del constitucionalismo. Por concluir, una vez que la ilusión de la neutralidad sea superada y el desafío mayor seguirá siendo protegernos a todos de la lógica economicista de los mercados orientados al lucro que ven las personas principalmente productores y consumidores y relega la reproducción humana y el cuidado, y por ello nada menos que la vida humana, a la categoría de intereses privados y particulares. En ese sentido, creo que son las nuevas constituciones que se refieren al cuidado como parte de la ciudadanía y desafían la vieja distinción entre trabajo productivo y reproductivo, como les decía, apuntan a un cambio promisorio de paradigma cultural, sin embargo, sin políticas adecuadas y nuevas mentalidades, ese cambio de paradigma no ocurrirá y las constituciones, como tantas veces en la historia, seguirán siendo no más que letra muerta. Muchas gracias y hablaremos de Vamos a hacer una ronda de preguntas, no sé si alguien... Bueno, lo cojo allá. Gustavo Caramel. Ahí va. ¿Qué tal? Para la grabación solamente. Okay. En realidad serían dos preguntas, las enuncio y... Hizo referencia al principio de neutralidad como un principio especialmente en la jurisprudencia alemana, del Tribunal Federal Alemán. La pregunta es si este también es un principio prevalente en general en la jurisprudencia europea o es básicamente
prevalente en la jurisprudencia alemana. Y la otra pregunta es, si bien tiene centrada, digamos, su interés muchas veces en aspectos económicos, si no hay ninguna iniciativa en el ámbito del Parlamento Europeo sobre regulación de este tipo de derechos, o sea, relación de igualitarias o alguna relación que pueda ir por vía de directivas de la Unión Europea que tengan que ser a la larga acatadas por los distintos países de la Unión. Claro, hacemos una rondita y después. Mi pregunta es sobre las propuestas de paridad entre varones y mujeres y cómo se acomoda eso cuando están surgiendo ya hace tiempo exigencias, reclamos sobre reconocimiento de otras formas de identificarse que no sean como varón o como mujer en estas propuestas de paridad. Si has tenido la oportunidad de ver eso, sé que en el debate constitucional de otros países sí se ha dado. Y si crees en ese mismo sentido que todas las dificultades que ha habido en términos de licencia de maternidad y paternidad, en términos de plazo, podrían resolverse o podrían venir a ayudar discusiones como de matrimonio igualitario, donde ya no tenés la cuestión del sexo, entonces al dar las licencias serían igualitarias para las dos personas de la pareja. ¿Cómo crees que eso podría funcionar en este contexto constitucional global que mencionaste? ¿Quién más? Hola. Quería saber si en los estudios vos mencionaste el tema de las corporaciones y el tema de instituciones políticas en relación con el acceso de mujeres y qué tipo de diseño o ingeniería puede llegar a ser más conveniente y demás. En términos de, claramente, ¿qué sistema electoral conviene a las cuotas? Eso es algo estudiado. En términos de sistema de gobierno y lo que vos puedas haber estudiado de las distintas constituciones y el distinto diseño constitucional en términos de presidencialismo, parlamentarismo, semiparlamentarismo, ¿qué es lo que vos has visto como más conveniente a la hora de un mayor acceso al poder de las mujeres? Sabiendo que es difícil, dado que no acceden, porque no acceden a las cuotas primero en por ejemplo, Europa. Te ganaron por un segundo allí y ya. Gracias. La pregunta tiene que ver con el tema igual de la parte de cuotas de género, pero sobre la discusión entre representación formal y representación sustantiva. Yo sé que la ponencia estaba dirigida más hacia el tema de cómo se ha ido avanzando en el tema de la representación formal, pero quiero saber si conoce de algunos ejemplos en los cuales la discusión vaya más a la representación sustantiva, es decir, a los casos en los que no solo se esté midiendo si hay acceso a las mujeres, por ejemplo, a los parlamentos, sino que ese acceso se corresponda con legislaciones que vayan encaminadas a modificar estas instituciones, que siguen más una lógica patriarcal y siguen más una lógica tradicional o conservadora. Porque al final lo que siento es que mucho de la exposición se da por un recorrido de lo que han hecho las cortes y de distintos fallos que han ayudado para resolver temas relacionados con el género, y que de hecho mucho de este seminario ha girado en torno a eso, pero yo quisiera saber si hay experiencias comparadas en los cuales eso haya pasado no necesariamente por el tránsito de lo que han hecho los y las jueces, sino por lo que se ha hecho desde la legislación, más con un carácter sustantivo en cuanto a estos temas. Sí, bueno.
Vamos a ver, con respecto a la neutralidad estatal, realmente no lo he mirado de forma sistemática, no lo he mirado aún de forma sistemática. Sí sé que esta doctrina, dijéramos, de igual pero separado, es una doctrina muy específica del Tribunal Constitucional alemán. Por ejemplo, en España, el Tribunal Constitucional español nunca pasó por una fase de los años 50 o de los años 60 diciendo separados pero igual. Es decir, cada uno sus funciones, pero le damos el mismo trato y la misma consideración y nos aseguramos de que legalmente eso no se traduzca en la subordinación de la mujer al hombre. El Tribunal Constitucional alemán, como sí claramente estableció esa doctrina, yo creo que luego se vio en la obligación de buscar una forma de compatibilizar su doctrina de la igualdad de sexo, que cada vez más tenía que ser parecida a la doctrina del derecho antidiscriminatorio europeo y por lo tanto apuntar a la necesidad de la igualdad de oportunidades de empleo de la mujer, pero por otro lado no, dijéramos, desbancarse o no y desautorizarse plenamente en esta doctrina. Yo creo que encontró el principio de neutralidad como un principio que le convino. Sí que es verdad que el Tribunal Constitucional español, por seguir en ese ejemplo, sin haber usado y haber articulado tanto esta doctrina de la neutralidad estatal, sí ha usado una doctrina que yo sí creo que es mucho más común, incluyendo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el de la intimidad familiar. O sea, no me centro tanto en que el Estado tiene que ser neutral, pero básicamente es lo mismo, porque cuando digo que la familia debe decidir autónomamente cómo se organiza. Yo sé que, por ejemplo, hay una sentencia en España sobre el permiso de la lactancia, que luego trascendió a foros europeos, acerca de si media hora que podía cogerse para atender a la lactancia, si era el hombre, la mujer, y ahí el Tribunal Constitucional básicamente cuando sanciona la posibilidad de que sea una medida solo para la mujer, dice no, esto estamos tratando de buscar igualdad de oportunidades para la mujer, esa es la razón de ser de la norma, estábamos tratando de adecuar las necesidades de la mujer trabajadora. Sí, dice la Corte, es posible que esto tenga algún impacto sobre cómo se organiza la familia internamente y el cuidado, pero eso ya es cuestión de la familia, o sea, que lo define como algo que no tiene relevancia. Yo creo que esa sí podemos decir que es mucho más bien la tónica que se ha seguido hasta ahora. Lo que pasa es que como el federal articulado, como ellos son tan dogmáticos y tan consistentes, esta idea de la neutralidad, pues es muy interesante ver que ahora están un poquito pillados con esto de la neutralidad, reconociendo que realmente la neutralidad no es posible, que podemos interpretar la igualdad de sexo como que cada uno siga haciendo lo suyo y lo vamos a considerar como igualmente meritorio, o que podemos interpretar la igualdad de sexo como que no debe haber roles asignados a los sexos y que más bien si los hay es labor del Estado el ir modificándolos progresivamente, pero que la neutralidad estricta es difícil. Pero esto todo es muy reciente, o sea que yo no creo que hasta ahora el propio tribunal esté internalizando las inconsistencias en las que está incurriendo por tratar de salvar la idea de neutralidad a la que tanto se había pegado, ¿no? Y con respecto a las directivas europeas, pues sí hay algunas propuestas, pero siempre en los ámbitos en los que de alguna forma tiene competencia la Unión Europea. Entonces ha habido propuestas, como digo, de ampliar los permisos parentales. Lo que pasa es que hubo una propuesta exitosa que fue la de ampliar el permiso de maternidad de 3 a 4 meses, llamado parental leave, no se habla de maternidad, es que eso se traduce difícil porque nosotros inmediatamente lo traducimos al permiso de maternidad, pero esa se amplió de 3 a 4 meses y con esa cosa de que el último mes no fuera transferible para asegurarse de que había algún involucramiento por parte básicamente de quienes menos tomaban estos leaves, pero luego las propuestas inspiradas por los países nórdicos de ir más allá y de tratar de ampliarlo no han conseguido, no han logrado consenso porque bueno, es que también tenemos al Reino Unido ahí dentro que tiene una filosofía muy distinta que la puede tener Suecia en estas cuestiones. El Parlamento Europeo sí es el que viene con grandes declaraciones, entonces lo que tenemos es mucho soft law. Es decir, que si uno quiere encontrar
una magnífica articulación teórica de esta idea de paridad en todos los ámbitos, yo creo que hay magníficas resoluciones y declaraciones, pero en términos de legislación dura, poca. La más controvertida, la más reciente, fue la de las cuotas para los company boards, para los directorios, donde se dio Viviane Reding. Ella personalmente fue la que lideró como vicepresidenta de la comisión esta agenda, mandó un cuestionario, estuvo haciendo un seguimiento de cómo los códigos soft que se adoptaban, las propias de buena conducta que adoptaban las empresas, no funcionaban, y propuso y sacó adelante, pero ahí también se ha quedado a nivel de propuesta, porque sobre todo Alemania, hay algunos países como el Reino Unido y Holanda que están claramente en contra, y Alemania teníamos ahí a Merkel, que estaba como muy en su estilo, dándole golpes a los empresarios, pero básicamente amenazando que si no veía cambios reales iba a tener que apoyar esta propuesta. Es complicado porque Europa no es una, y en esto hay muchas mentalidades, y en términos de cómo tiene que articularse la familia y el rol de quién tiene que hacer el cuidado, hay mentalidades realmente muy, muy, muy distintas. Desde una Alemania donde en realidad gran parte de la sociedad hasta ayer seguía pensando que de verdad la buena madre debía quedarse en casa cuidando a sus hijos, hasta una Europa nórdica donde esto desde hace mucho tiempo se entiende que es una cosa de responsabilidad compartida, ¿no? Y eso limita muchísimo la vía por avanzar por la vía de la directiva, más allá del ámbito competencial de la Unión Europea, que lo vicia también todo un poco, porque al fin de cuentas es un ámbito de libertad de mercado, con lo cual cualquier legislación que uno avance no puede ser simplemente... Uno puede buscar perfectos argumentos para decir hasta que el cuidado no se reparta equitativamente no hay igualdad de mercado, pero yo no creo que la Unión Europea se sienta con fuerza para avanzar en esa vía, más allá de los permisos de maternidad más estrictamente concebidos, porque yo creo que se seguiría viendo como un tema de familia. O sea, yo creo que parte del reto es dejar de ver estos temas como temas de familia o temas de mercado o temas de empresa, sino ver todas las interrelaciones entre estas esferas. Pero yo creo que políticamente es complejo que lo haga la Unión Europea por la diferencia de culturas que hay, ¿no? A ver, lo de las propuestas de paridad, te referías un poco a la vía, a la idea de ir... Es decir, de no avanzar por reconocer, dijéramos, los dos sexos, sino de cuestionar la categoría de los sexos mismos, avanzando por... ¿A eso te referías? Sí, se había identificado qué pensabas acerca de ese desafío. De ese desafío. ¿Seguir reclamando o pidiendo...? Hombre, yo creo que si realmente nos tomamos en serio la idea de que el Estado constitucional que quiere... Pensemos que estamos hablando de la separación Iglesia-Estado, ¿no? Y que nos tomamos en serio la idea de un Estado secular que no impone una visión normativa en lo religioso. Pues pensemos en lo mismo, ¿no? En términos de género, ¿no? La idea de un Estado secular en este orden que no impone una visión normativa de lo que debe ser mujer o ser hombre. Ese es el proyecto en último término. Y si eso es verdad, yo creo que antes o después, lo que pasa es que aquí el pensamiento es esquizofrénicamente puntero, porque por un lado conviven desigualdades claras en el Código Civil con estas leyes tan progresistas, pero yo creo que inevitablemente eso debiera llevar a la lógica de decir, bueno, es que es la propia categoría del sexo. ¿Por qué el Estado tiene que asignarnos como categoría jurídicamente relevante estos nombres, ¿no? No, el Estado no dice que cuando nazcamos, digamos que si tenemos los lóbulos pegados o separados, y por lo visto todos nosotros nos podemos clasificar en personas con los lóbulos de orejas pegados y separados. Yo no lo sabía, pero me lo dijeron, ahora nos ponemos a mirar quién pertenece a qué, pero no es una categoría relevante cuando uno tiene un hijo y se diga, no, como si su hijo tiene el lóbulo de un tipo o de otro, ¿no? Entonces, lo primero que había que preguntarse es si realmente el Estado puede imponer esa categoría del sexo mismo, clasificar la realidad y ponerle nombre, porque además son clasificaciones que tienen luego consecuencias. El problema o la problemática es un poco, en Europa, curiosamente, esto
aunque hay algunos estados como Alemania que están haciendo también avances legislativos y ahora permiten a los bebés registrarse como indefinido, me parece que es. El problema es que, por no mencionarlo, hay algunas realidades sociales que no se van, que no desaparecen. En Europa sí hay un debate muy interesante acerca de la categoría, no del sexo, pero sí de la raza. Y hay debates tanto en Francia como en Alemania específicamente acerca de la posibilidad o el interés de quitar el concepto raza de la Constitución alemana. Básicamente el mismo argumento, diciendo esto, el hecho mismo de nombrar la raza es una forma de racializar, la raza no es más que una construcción social y por lo tanto la raza no debe ser... Pero claro, el problema es que el racismo sigue existiendo, con lo cual yo tengo un poquito la ambivalencia de decir, por un lado, yo creo que efectivamente, aunque ahora estemos hablando de subvertir la definición de lo que es ser hombre y mujer a base de inundar las esferas que definían lo que era mujer de hombres y viceversa, esa es esta agenda, en último término yo creo que la agenda última sería acabar con la categoría, pero claro, creo que el derecho sí es instrumento de cambio social y mientras la sociedad siga, supongo que hacia lo que nos tendríamos que dirigir es hacia eliminar estas categorías como tales y a diseñar un derecho antidiscriminatorio que cogiera algunos de los maravillosos modelos teóricos que hay acerca de las formas de manifestación de la opresión y dijera, bueno, pues los grupos oprimidos, para que un grupo sea oprimido, estos son los 5 indicadores o los 4 indicadores. Y si entra en estos 4 indicadores, resulta que esta sociedad está oprimiendo a este colectivo. Entonces, un derecho discriminatorio fluido que no mirara en términos de identidad, sino en términos de criterios de opresión y entendiendo que además van a ir variando. Eso yo creo que debía ser el potencial más... Pero claro, tampoco es fácil porque luego nos metemos en todo el tema identitario, del derecho a la diferencia, del derecho identitario, de multiculturalismo, que sí reclama un reconocimiento cultural. Yo imagino que ahí la vía sería decir, bueno, sí, un reconocimiento cultural, pero que eso quede en una esfera, dijéramos, de sociedad civil, no congelado a través de categorías sociales. Pero vivo un poquito en esa tensión. Es decir, celebro estos avances porque creo que es la vía de seguir rompiendo los esquemas y las estructuras, pero me da un poquito de pánico desprenderme de las categorías que hemos construido porque no sé si vamos a poner en su lugar otras categorías que por lo menos nos permitan seguir luchando contra fenómenos sociales en los que claramente sí sigue existiendo el género y sí sigue existiendo la jerarquía, ¿no? El tema del sistema electoral, yo la verdad es que no he leído nada que me haga... Leí una vez un estudio... No el sistema electoral, ese sí lo... Exacto, pero el sistema... Yo lo único que he leído fue un artículo que ahora mismo no recuerdo, Monopoly puede que fuera, el de la monarquía, ¿no? Que me pareció muy interesante, ¿no? Porque ¿cuál era la tesis ahí? Que era que la monarquía era más bien que los sistemas, así, que el presidencialismo, que todos los sistemas que fueran menos colegiales, en cualquiera de sus manifestaciones, por definición eran sistemas más patriarcales y eran sistemas que reproducían una simbología más patriarcal. Y en ese sentido el parlamentarismo sería mejor a un sistema presidencial puro. Yo la verdad es que a mí no me convenció mucho. Es un artículo no sé del si 2006 en el Yale Law Journal, pero yo escribí A lo mí- mismo hace mucho y tampoco me convence ahora. En el 90 estaba convencida. Yo la verdad es que, verá, yo creo que ahí la vía realmente es penetrar en los partidos políticos. Las reglas hablábamos con Paola de financiación de partidos políticos. Esos son los grandes campos de batallas que yo creo que todavía tenemos para dejar de quedarnos en el tema de las cuotas y decir, bueno, qué poder tienen. Pero creo que también en México creo que se están dando cambios muy interesantes acerca de regular la democracia paritaria al interno de los partidos políticos, con
con regulaciones acerca incluso en las campañas electorales, de división del tiempo que pueden ocupar en los espacios públicos y la publicidad hombres y mujeres. Es lo que me parece más interesante y revolucionario en esto. Pero yo creo que hasta que no nos planteemos cómo se financia la política y qué implicaciones de género tiene eso, cómo funciona la clase política y los tiempos y las formas de trabajo y todo eso, bueno, sí, vamos a encontrar siempre algunas mujeres que poner en la agenda, pero yo creo que estaremos hablando de eso. Yo no, la verdad es que no he leído nada que me haya convencido de que la clave estaba, de la misma forma que tenemos muy claro que el sistema proporcional es el único que es realmente compatible con esto, no he leído nada en ese sentido que me haya convencido. La igualdad, a ver si recuerdo, la última pregunta era acerca de igualdad. Bueno, vamos a ver, sí hay, aquí parece que curiosamente el tema judicial está más estudiado que el tema parlamentario en términos de los efectos que ha podido hacer la presencia de mujeres. Es la excepción. Hay muchos estudios ahora, hay libros recientes de Mona Lena Crook, de La diosa de las cuotas, Drude, Dalerab, que están tratando de medir en términos sustantivos la diferencia que ha hecho o no ha hecho tener mujeres a través de cuotas en los parlamentos. Yo no creo que a nivel constitucional, lo que yo creo que es interesante es que en aquellos sistemas en los que se ha visto que podía haber algún obstáculo, de índole constitucional, el tema dijéramos del impacto sustantivo no es el que ha liderado la discusión, porque yo creo que eso sí cuestiona ideas de representación general de forma mucho más radical. Es decir, eso sí cuestiona la idea de la voluntad general, la idea de la representatividad general, un voto a una persona. En Francia en concreto eso no fue posible. La idea de que de lo que se trata es de meter a un número de mujeres para que avancen los intereses del colectivo de mujeres, eso sí se consideraba constitucionalmente inviable. Venció esta idea mucho más vaga y mucho más abstracta, que yo creo que venció, entre otras cosas, porque era vaga, ambigua, contradictoria y abstracta, de la paridad, que decía, mire, la humanidad está dividida en dos sexos y lo que no puede ser es que sí, tengamos el derecho a voto, pero cuando estamos hablando de representación solo quede representado uno de los sexos. Pero solo porque no se espera, dijéramos, de la mujer que represente los intereses de la mujer, sino que siga representando los intereses generales, pero al mismo tiempo no nos creemos que los intereses generales puedan ser de verdad intereses generales mientras sigan representados por el 99% de los hombres. Una cosa un poquito compleja que permitió que feministas de la diferencia, feministas igualitarias, al final encontraran cada una la forma de interpretar lo que estaba pasando y la forma de ponerse de acuerdo para exigir a todos los que estaban en aquel momento presentándose a las elecciones presidenciales que avanzaran. Yo tampoco creo, verá, yo creo que esta es una agenda simbólica, con todo lo importante que puede ser la agenda simbólica. Es decir, si estamos hablando... Yo no creo, pues no creo que no lo crea nadie, que simplemente el hecho de que de las 300 diputadas vaya a haber 50, 60 o 70, hombre, a mí me cuesta pensar que un parlamento de verdad compuesto por una mitad de mujeres, que por lo tanto ahí ya sí tenga muchas más probabilidades de incluir una variedad de mujeres, pero también de crear alianzas tras políticas y todo esto, a mí me cuesta pensar que eso no se traduzca en cambios tanto de funcionamiento de los organismos. Para empezar a hablar, en España, bueno, pues se planteó, por ejemplo, el tema del voto delegado, ¿no? A raíz de que había más mujeres que a lo mejor les pillaban una baja de maternidad y entonces temas funcionales, operativos, guarderías, cosas así, horarios. Yo creo que si de verdad metiéramos un parlamento con muchas mujeres, eso iría cambiando. Pero siempre estamos hablando de un grupo, una clase privilegiada, mucha de la cual pues tiene el privilegio de clase y entonces delega, o no tiene hijos y entonces se convierte en un varón funcional, o entonces delega
en una persona de otra clase social para que haga el cuidado. Entonces, yo creo que estas medidas fundamentalmente son medidas que tienen un importante carácter simbólico, porque están redefiniendo lo que significa poder, lo que significa autoridad, y están diciendo que el poder y autoridad no es igual a hombre. Eso es algo, dijéramos, en el imaginario cultural y simbólico, es algo radical, pero creo que hay que entenderla fundamentalmente como eso. No porque no aspire a que haya más, pero no creo que se deba poner las tintas, entre otras cosas, porque si no lo que estamos diciendo es vamos a someterlas a ustedes a un doble escrutinio, ¿no? Y si usted no acaba haciendo esa agenda feminista, entonces no. Solo, claro, ese es el problema de apuntar demasiado en términos del impacto de agenda que puedan tener esas presencias. ¿Tenemos tiempo para un round más? Bueno, tú tenías una pregunta. Si vos aguantás el esfuerzo. Sí, claro. Bueno, yo quería preguntar, te referiste a la evolución del constitucionalismo en relación al cuidado y hiciste, creo, referencia tanto a las cuestiones de las técnicas de reproducción asistida, o sea, a dimensiones del acceso a la parentalidad que son importantes y en particular a los cambios sobre el cuidado. Pero esto en el caso europeo sucede en un contexto en el que hay amplio acceso a derechos reproductivos y no reproductivos, como diríamos. Entonces, cuando se discute ampliamente el acceso a la asistencia en la reproducción biológica o cuando se discute ampliamente la distribución de las cargas de cuidado, hay un contexto donde está de alguna forma garantizado el deseo de no paternidad o maternidad. En nuestro caso, tenemos una agenda muy clara y de mucha accesibilidad, por ejemplo, a los temas de técnicas de reproducción asistida. Empezamos a instalar el cuidado, pero en un trasfondo en el que no hay acceso a muchas de las dimensiones de los derechos reproductivos y el aborto en particular. Entonces hay como un ideario, un contexto muy diferente donde la maternalización funciona diferente con esos trasfondos. Me pregunto cómo se vincula esto a la jurisprudencia europea sobre... Bueno, no, esto es clave. Yo creo que esto que dices es clave porque, claro, la crítica, dijéramos, tradicional, incluyendo además aquí en nuestra vida común, a estas cláusulas, que son cláusulas maternalistas, es que son cláusulas que en realidad lo que están indicando es cuál es el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, yo creo que todo ese potencial se da, o sea, el potencial de retener la centralidad del cuidado. Bueno, primero creo dos cosas. Uno, que no debemos limitar la agenda del cuidado a la agenda de la reproducción. Es decir, que la agenda del cuidado va más allá de la agenda de la reproducción. Va a la agenda, sí, bueno, a la agenda de la reproducción en sentido amplio, es decir, a las personas adultas, ancianas, no sé cuál es la forma correcta de llamarlo, pero nuestros padres, pues también en algún momento nos toca cuidarlos, a personas que no se valen por sí mismas de cualquier edad, o sea que la agenda del cuidado debe ir mucho más allá que la agenda de quien cuida y cambia pañales, obviamente. Eso es lo primero, pero lo segundo, yo creo que estás completamente en lo cierto, es decir, lo que nunca aceptaría un hombre, y aquí es donde yo creo que se vinculan claramente estos dos debates, lo que nunca se aceptaría ningún hombre, ni de esta sala ni de ninguna, es que yo dijera, bueno, como la centralidad, como la paternidad es tan central para la reproducción de la especie, todos tenemos deber de servicio militar, pagar los impuestos y tener 3 hijos. Eso no lo aceptaría ningún hombre que está en esta sala porque diría, no, mire usted, esto es algo tan personal, tan íntimo, tan intransferible, que yo entiendo que usted entienda que esto es un valor social y que por lo tanto me haga una exención de impuestos para que pueda educar a esos hijos, porque esos hijos el día de mañana van a estar cuidando de las personas de nosotros, incluyendo los que no han tenido hijos. Yo eso lo entiendo, pero desde luego lo que no entiendo es que usted me imponga un deber ciudadano de reproducción, porque no entiendo que pueda instrumentalizarme a mí, a mi cuerpo y a mi persona, ni siquiera en algo tan definitorio de lo que es el plan de vida y en algo tan íntimo como para hacer mi instrumento, ¿no?, de fines públicos. Eso es lo mismo que pasa con el aborto, lo que pasa es que como nos sucede a nosotras no se ve así, pero claro, todo esto descansa
sobre la base de que hay un límite a lo que el Estado puede exigir. O sea, el Estado lo que creo que debe es no invisibilizarlo, no privatizarlo, poner los medios, facilitar todo lo que se pueda, pero obviamente eso descansa sobre una decisión autónoma y libre de ser o no ser madre, que el Estado debe reconocer y debe facilitar. Y yo creo que parte del problema de la jurisprudencia en materia de aborto en algunos países europeos, donde por ejemplo el paradigma alemán tuvo mucho, bueno, es uno de los grandes modelos constitucionales de abordar la cuestión, es que parte de un deber de la mujer embarazada de ser madre. Esa es la pieza angular del sistema alemán, porque el sistema alemán simplemente no habla de la mujer. Luego, ahí hay dos grandes sentencias y en la segunda eso se matiza, pero fundamentalmente de lo que se empieza a hablar es del derecho a la vida del feto, y a partir de ahí vemos si el deber normal de la madre embarazada de la mujer embarazada de ser madre, podemos exceptuarlo por alguna de las causales. Pero el deber que se reconoce fundamental de la mujer embarazada es el de ser madre. Es decir, es como si dijéramos, bueno, a la mujer no le podemos imponer que tenga un hijo, pero una vez que se quedó embarazada, sí, bueno, entonces eso que nos dice acerca de cómo se embarazan las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una agenda todavía amplia que hay que recorrer y que todavía no está, es decir, por la vía legislativa se está avanzando y hay alguna jurisprudencia interesante, hay por ejemplo jurisprudencia interesante en Portugal, en el marco europeo, donde se dice, no, vamos a ver, esto no puede ser, quiero decir, la mujer es un sujeto de derecho y por lo tanto cualquier debate del aborto constitucionalmente planteado hay que plantearlo empezando desde la mujer. Luego ya veremos cómo conceptualizamos la vida del feto, qué valor le damos y tal, pero vamos, de lo que no tenemos ninguna duda es de que la mujer es un titular de derecho, por lo tanto, cualquier debate. Y sin embargo, esa no ha sido la norma. Yo me quedé con ganas de preguntar sobre el fallo en Argentina y si había empezado argumentalmente hablando por la mujer como sujeto titular de derechos constitucionales, o si había empezado hablando por el derecho a la vida y luego indirectamente metiendo a ver a la mujer, que claro, sí, pero no nos podemos olvidar de la mujer, y entonces por causal, por no causal. Yo creo que todo el sistema de causales descansa sobre la idea de que el deber de la mujer embarazada es ser madre. Solo en algunos supuestos extraordinarios podemos redimirla de esa obligación natural de ser madre. Por lo tanto, todo esto, quiero decir, lo que pasa es que en una charla yo debía centrarme en tres ejes, pero obviamente sin esa pieza angular no se entiende eso. Yo creo que en Estados Unidos, donde la falencia más grande es que sí se ha reconocido una libertad reproductiva a nivel constitucional, pero consistente con lo que decía antes, es un tema de privacidad, vaya usted, claro. O sea, el Estado no facilita, volvemos al tema de que esto es algo privado, de que esto es algo que nosotros invisibilizamos, y luego pues hay toda esa guerra civil también acerca del acceso, y entonces ir limitando cada vez esa esfera de autonomía más. Pero a nivel teórico, sí que las americanas han sido las que más, incluyendo a la jueza Ginsburg, han conceptualizado la libertad reproductiva desde una perspectiva de la igualdad de género. Es decir, que se vea que una legislación que por definición solo puede afectar de una forma diferencial clara a la mitad de la población, plantea por definición un tema de igualdad de género. Y sin embargo, en Europa tampoco ha habido jurisprudencia constitucional que haya entendido que, o sea, se ha hablado de autonomía, en España de dignidad, de derecho al honor incluso, de libertad religiosa, pero el tema de, un principio de igualdad por razón de sexo, el artículo 14, yo creo que la mayor parte de los jueces y magistrados constitucionales, en la mayor parte de las cortes europeas, si uno les dice aborto y cláusula de igualdad de sexo, todavía no ven la conexión. Pero obviamente, si la idea es que el Estado no puede prescribir una función de género en función del sexo, eso debe empezar por la propia reproducción. Claro.
Muchas gracias.